Muchísimas bendiciones en este nuevo día que nos regala el Señor. Quiero compartir contigo hoy la lectura del primer libro de Crónicas de los capítulos 18 al 21, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón. La Escritura nos dice: después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gad y las ciudades vecinas. David también conquistó la tierra de Moab, y los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Hadad-Ezer y rey de Soba, hasta Hamat, cuando Hadad-Ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. David capturó 1000 carros de guerra, 7000 conductores de carros de guerra y 20.000 soldados de infantería. Les lició los caballos de Tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Hadad-Ezer, David mató a 22.000 de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadad-Ezer, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y de Cun, que pertenecían a Hadad-Ezer. Tiempo después Salomón fundió el bronce y lo moldeó un enorme tazón de bronce llamado el mar, además de las columnas y los diversos objetos de bronce usados en el templo. Cuando Toil, rey de Hamat, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Hadad-Ezer, rey de Soba, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadad-Ezer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de oro, de plata y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor, junto con el oro y la plata que había traído de las otras naciones, de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek. Abisai, hijo de Sarbia, aniquiló a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal. Puso guarniciones militares en Edom, y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el sacerdote, el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey, y los hijos de David servían como ayudantes principales del rey. Después de un tiempo murió Anás, rey de los amonitas, y su hijo Anún subió al trono. David dijo: le mostraré lealtad a Anún, porque su padre, Naas, siempre me fue leal. Entonces David envió mensajeros a Anún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Anún: ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la tierra para luego venir y conquistarla. Entonces Anún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que les había sucedido a sus hombres, envió mensajeros para decirles: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de que tan seriamente había provocado el enojo de David, Anún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para contratar carros de guerra y sus conductores de Arán Naharaim, de Arán Maca y de Soba. También contrataron 32.000 carros de guerra y lograron el apoyo del rey de Maca y su ejército. Estas fuerzas acamparon en Medeba, donde se les unieron las tropas amonitas que Anún había reclutado en sus propias ciudades. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la ciudad, mientras los otros reyes tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió a algunas de las tropas electas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó el resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, te ayudaré. Sé valiente.
Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas también retrocedieron. Los amonitas también huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Así que Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, enviaron mensajeros para pedir tropas adicionales arameas del otro lado del río Éufrates. Estas tropas estaban bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadad-Ezer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y puso a sus hombres en formación de batalla. Luego entró en combate con los arameos y ellos lucharon contra él. Pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez las fuerzas de David mataron a 7,000 conductores de carros de guerra y a 40,000 soldados de infantería, entre estos a Sobac, el comandante del ejército. Cuando los aliados de Hadad-Ezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a David y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos nunca más quisieron ayudar a los amonitas. Voy a poner el teléfono en no molestar para continuar con la lectura. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones sitió la ciudad de Rabá, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Entonces David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y David descubrió que pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Después de esto se desató la guerra contra los filisteos de Geser. Mientras peleaban, Sibecai en Usa mató a Saf, un descendiente de los gigantes, y así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla contra los filisteos, el Anán, hijo de Jair, mató a Lasmi, el hermano de Goliat de Gat. El asta de la lanza de Lasmi era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Los filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el lugar en el sur hasta Dan en el norte, y tráigame un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero, ¿por qué mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar el pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1,100,000 guerreros que podían manejar una espada y 470,000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dijo este mensaje: ve y dile a David: esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge una de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante el cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime, ¿qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió? Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas.
Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia murieron 70,000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: «Detente, ya es suficiente». En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios: «Soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo». Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna en Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Arauna vio que se acercaba a David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David rostro en tierra. David le dijo a Arauna: «Permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga». «Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera», le respondió Arauna a David. «Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer el fuego sobre el altar, y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo». Pero el rey David le respondió a Arauna: «No, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada». Así que David le dio a Arauna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí, en el campo de trillar de Arauna. En ese tiempo el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situadas en el lugar de culto en Gabaón. Pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Que el Señor te continúe bendiciendo.